Bueno, para hacer la toma de medidas de las camisas, pues debemos de tomar ciertos puntos específicos para poder tener las referencias. El primer punto que vamos a tomar es lo que viene siendo contorno pecho. Se hace al contorno de la persona manteniéndolo en una posición paralela, que no se cuelgue en la parte de la espalda. En esta parte de acá no se tiene que colgar, tiene que estar alineado al frente. Entonces se cruza y esta es la forma en la que nosotros vamos a tomar la medida, sin apretar y tampoco sin dejar muy flojo. En el caso de los caballeros tiene que hacerse un poco la respiración para que no nos dé, o sea, dejar que la misma respiración nos permita que nos dé el contorno del ancho del pecho. Entonces, esta es la medida que se realiza en lo que viene siendo contorno pecho. Nuestra siguiente medida va a ser para contorno cintura. Normalmente cuando nosotros tenemos la cintura para ubicarla, colocamos los brazos dentro de, en lo que viene siendo la parte donde terminan las costillas y donde nosotros realizamos la flexión hacia ambos lados. Exacto, justo el punto donde se genera el pliegue, esa es la parte de la cintura. Entonces, igual, vamos a rodear el contorno, ¿sí? Aquí la persona no tiene que sumir la panza, porque si no, nos va a cambiar las medidas. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a tomar la medida de cintura o abdomen. En el caso de caballeros, para mujeres es cintura, ¿sí? Nuestra siguiente medida es cintura baja. Normalmente cintura baja la tomamos en la parte donde normalmente se usa el pantalón en la mayoría de caballeros, ¿sí? Que es la parte donde si llegan a tener un poco de pancita, digamos que tiene que quedar en la parte de el pliegue para que debajo del ombligo, para que nosotros podamos tener la ubicación de lo que viene siendo la cintura baja, ¿sí? Igual se tiene que hacer con la respiración relajada, sin sumir ni tampoco expandir el abdomen. Luego viene nuestra medida de contorno base en el caso de caballeros, y para mujeres es cadera, ¿sí? Ponte de lado. Normalmente siempre se tiene que hacer tomando las medidas sin nada de objetos en las bolsas. Ponte de perfil. Y la posición debe de quedar justamente donde tenemos la parte más alta de la pompi, ¿sí? Entonces, esa es la forma donde nosotros vamos a ubicar la cadera o base, ¿sí? Después tenemos lo que viene siendo ancho espalda. Nuestro ancho espalda lo vamos a ubicar en la parte alta del cuerpo y tenemos que ubicar donde queda nuestro huesito de flexión. Tenemos aquí, cuando flexionamos el brazo se mueve un huesito. Ese huesito, colocando la cinta de huesito a huesito, pasando exactamente por la parte más alta de nuestra columna, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tomar la medida para generar nuestra medida de ancho espalda. Después viene ancho frente. Es exactamente la misma posición donde nosotros vamos a ubicar el mismo huesito de los hombros y vamos a pasarla en recto para poder ubicar la medida de ancho frente. Luego vamos a tener lo que es nuestra medida de largo hombro. Normalmente nosotros vamos a tener de referencia exactamente el mismo lugar del huesito y donde termina nuestro cuello y comienza la parte recta de nuestro hombro. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a tomar la medida de nuestro largo de hombro. Después viene la medida de largo talle. Una vez que nosotros ubicamos la parte de la cintura o abdomen en el caso de caballero, esa es la posición donde nosotros vamos a tener el largo de nuestro talle. Por lo tanto, vamos a tomar la cinta desde el punto donde nosotros tomamos la medida de largo hombro, pasando por el pecho o busto en el caso de mujeres, y ubicamos de la cintura hacia, con nuestra mano haciendo una escuadra, para ubicar el largo de nuestro talle. Entonces, esta sería la posición de nuestro largo talle. Luego viene la medida de largo espalda, ¿sí? Para nuestra medida de largo espalda igual es en la parte donde unimos, donde medimos la posición de hombro,
caemos hacia atrás y ubicando igual en L la posición del pliegue de la cintura hacia abajo, ¿sí? Entonces, esa es nuestra medida de largo talle. Luego tenemos... Ya, espalda y ahora sigue largo camisa. Nuestra medida de largo es camisa la vamos igual tomando del mismo punto de nuestro hombro, pasando por el pecho o busto, y vamos a ubicar la referencia de a dónde quieren que llegue la camisa para que ese sea el largo de la camisa, ¿sí? Luego después tenemos la medida de contorno sisa. El contorno sisa se hace extendiendo un poco el brazo, colocamos la cinta, se baja el brazo, ¿sí? A manera de que no quede hasta arriba, o sea, no hacer esto, pero tampoco dejar holgado, sino simplemente donde cae la prenda, ahí es donde nosotros vamos a ubicar nuestro contorno sisa. Entonces, se baja el brazo y ya de esta forma se toma la medida, ¿sí? Luego nuestro largo manga. Para el largo manga tenemos que flexionar el brazo hacia enfrente, ¿sí? Y se toma exactamente de la medida del huesito, donde tenemos el huesito del hombro, pasa por el codo y va a llegar hasta donde nos queda el huesito de la muñeca, arriba del huesito. Entonces, esa es nuestra medida de largo manga. ¿Y si es mezal? Luego tenemos nuestra medida de contorno brazo. Vamos a colocar la cinta por debajo del brazo, se relaja y vamos a colocar 2 dedos dentro de la cinta para sujetar nuestra cinta de esta forma y ahí nosotros tener la medida para que tenga un afloje, ¿sí? Y que no quede tan ajustada. Luego después sigue nuestra medida de contorno puño. Normalmente tienen que doblar así y bajar los dedos para poder tomar la medida en el contorno pasando por encima de los nudillos. Esa va a ser nuestra primera medida para poder tomar la referencia del puño abierto. Ahora, para el puño cerrado y la colocación del botón, nosotros vamos a colocar 2 dedos dentro de nuestra cinta y vamos a cerrar ajustando. Entonces, esa va a ser la medida para hacer nuestra medida de puño cerrado. Y por último vamos a ponernos de lado y vamos a tomar de donde quedó nuestra posición de cintura, vamos a tomar la medida de ahí hacia donde queda el punto alto de la pompi para medir el largo de cadera. Entonces esta es la medida que vamos a tener para lo que viene siendo nuestro largo cadera. Nuestra siguiente medida es la de contorno cuello. Nosotros vamos a tomar la cinta rodeando el cuello, quedando justo en la base del cuello, no más arriba, no más abajo, tiene que quedar exactamente en la parte de la base del cuello y vamos a cerrar nuestra cinta con un dedo dentro de ella para poder generar la medida de nuestro contorno cuello y que tenga el afloje natural para nuestra medida de contorno cuello. También tenemos la medida de encuentro delantero, que se toma justo donde empieza la intersección del brazo con la axila. Es donde nosotros vamos a tomar esta medida, que va a quedar de aquí hacia acá, ¿sí? Esto nos permite que la camisa no se hagan pliegues en la parte del frente, y en el caso de lo que viene siendo el encuentro espalda, es exactamente en la misma posición donde tenemos el pliegue de las axilas para tomarla de un extremo a otro. Esto nos ayuda a que igual la camisa no quede apretada en la parte de las espaldas, sobre todo en hombres, para que no tengan problemas a la hora de jalar el brazo, que esto se tense mucho. Y pues esas son todas nuestras medidas.